¿Has notado cómo ciertas relaciones no destruyen de golpe, sino que erosionan lentamente, como agua que perfora la piedra? Existe un fenómeno silencioso que Jung describió con precisión quirúrgica: el sabotaje inconsciente que opera desde las sombras de la psique humana, transformando vínculos amorosos en campos de batalla invisibles, donde la identidad auténtica es la primera baja. Cuando alguien cercano comienza a susurrar frases como «desde que andas con él cambiaste», algo ancestral se activa en las profundidades del alma colectiva. No se trata de simple observación, sino de una proyección cargada de veneno emocional que busca fragmentar lo que otros han conseguido unir. La sombra, esa región oscura que todos llevamos dentro, encuentra en estas situaciones su territorio predilecto para manifestarse. Las 7 señales que revelaremos hoy no son simples comportamientos humanos, son arquetipos en movimiento, patrones primitivos que emergen cuando la envidia, el abandono y la necesidad de control se disfrazan de preocupación genuina. Cada gesto aparentemente inocente esconde una intención que ni siquiera quien la ejecuta comprende completamente, porque opera desde el inconsciente más profundo. La mente humana posee una capacidad extraordinaria para sabotear aquello que no puede poseer o controlar, y las relaciones íntimas despiertan estos mecanismos con una intensidad que pocos logran reconocer a tiempo. Lo que presenciarás en los próximos minutos no son conceptos teóricos, sino radiografías del alma humana cuando se encuentra ante la amenaza de la soledad o la pérdida de poder sobre otros. Jung advirtió sobre la peligrosidad de quienes proyectan sus propias carencias emocionales en las decisiones de otros, especialmente cuando esas decisiones involucran el amor y la entrega mutua. Estos saboteadores inconscientes operan con una precisión devastadora, plantando semillas de duda exactamente donde la confianza debería florecer. Existe una diferencia abismal entre quienes genuinamente se preocupan por tu bienestar y aquellos que utilizan esa preocupación como máscara para sus propias necesidades no resueltas. La tragedia radica en que muchas veces la víctima del sabotaje no detecta el veneno hasta que ya ha comenzado a hacer efecto, alterando su percepción de la realidad y de sí misma. Prepárate para un descenso a las cavernas más oscuras de la psique humana, donde la manipulación se viste de amor y el control se disfraza de protección. Lo que descubrirás aquí cambiará para siempre la manera en que interpretas las palabras y acciones de quienes te rodean, porque algunas verdades, una vez reveladas, no pueden ser olvidadas jamás. Primera señal: el cuestionamiento disfrazado de preocupación. La primera manifestación del sabotaje silencioso emerge como una serpiente que se desliza entre las conversaciones cotidianas, llevando consigo el veneno más refinado: la duda sembrada con amor aparente. ¿Estás segura de que él es lo que realmente necesitas? Surge como pregunta inocente, pero cada palabra está calculada para penetrar las defensas emocionales y establecer su territorio en la mente de la víctima. Jung comprendía que estas interrogaciones no buscan respuestas, sino crear fracturas en la certeza donde antes habitaba la confianza plena. El saboteador inconsciente utiliza el tono de la preocupación genuina para disfrazar su verdadera intención: recuperar el control perdido sobre alguien que ahora dedica su energía emocional a otra persona. No se trata de malicia consciente, sino de un mecanismo primitivo de supervivencia psíquica que se activa cuando la sombra personal se siente amenazada por la felicidad ajena. La pregunta aparentemente inocente funciona como una llave maestra que abre puertas en el inconsciente, permitiendo que la inseguridad entre y establezca su residencia permanente. Antes eras diferente. Susurra la voz cargada de nostalgia fabricada, más libre, más tú misma. Estas palabras operan como un hechizo hipnótico que invoca una versión idealizada del pasado, contrastándola deliberadamente con el presente para crear una sensación de pérdida que nunca existió realmente. El saboteador construye una narrativa donde la persona era mejor antes de la relación, sembrando la semilla de que el amor recibido no es expansión, sino limitación. La tragedia de esta primera señal radica en su efectividad silenciosa. Funciona porque toca fibras profundas de la inseguridad humana, esos temores ancestrales
sobre la pérdida de identidad que todos llevamos grabados en el alma. La víctima comienza a cuestionar no solo su relación, sino su propia capacidad de discernimiento, porque quien sabotea conoce exactamente dónde presionar para que la duda parezca surgir de la reflexión propia y no de la manipulación externa. Jung observó que la psique humana posee una tendencia natural a buscar validación externa, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional que acompañan los procesos de entrega amorosa. El saboteador aprovecha esta ventana de oportunidad para posicionarse como la voz de la razón, cuando en realidad representa la voz de sus propios vacíos no resueltos, proyectados sobre la felicidad que no puede tolerar en otros. El cuestionamiento disfrazado de preocupación actúa como una gota de tinta en agua cristalina. Al principio apenas se percibe, pero gradualmente tiñe todo el líquido hasta volverlo completamente oscuro. La persona comienza a observar su relación a través del filtro de estas dudas implantadas, perdiendo la capacidad de distinguir entre sus propias percepciones y las sugerencias tóxicas que han sido cuidadosamente instaladas en su sistema de creencias. La maestría del saboteador radica en hacer que sus víctimas crean que las dudas surgieron espontáneamente, como revelaciones propias de una mente que finalmente despertó a la realidad. Este autoengaño es la clave de la efectividad del mecanismo. La persona no se siente manipulada sino iluminada, y por tanto baja todas sus defensas ante futuras intervenciones del mismo agresor emocional que opera desde las sombras de la inconsciencia. La primera señal del sabotaje silencioso establece así el territorio psicológico necesario para que las siguientes manifestaciones encuentren un terreno fértil donde enraizarse y florecer, creando una espiral descendente que puede destruir no solo la relación en cuestión, sino la confianza de la persona en su propia capacidad de amar y ser amada de manera auténtica y plena. Segunda señal, la nostalgia manufacturada, como arma psicológica. La segunda manifestación del sabotaje emocional se presenta con la sutileza de un perfume que evoca memorias inexistentes, construyendo un pasado idealizado que nunca fue tan luminoso como ahora parece bajo la luz artificial de la manipulación. ¿Recuerdas cuando éramos inseparables? Cuando compartíamos todo, cuando yo era tu prioridad, susurra la voz cargada de melancolía fabricada, tejiendo un hilo invisible que pretende arrastrar a la víctima de vuelta a un territorio emocional donde el saboteador tenía control absoluto. Jung comprendía que la nostalgia puede convertirse en la más refinada de las prisiones porque se presenta vestida con los colores cálidos del amor y la añoranza. El manipulador inconsciente utiliza la memoria selectiva como herramienta de guerra psicológica, rescatando del archivo mental únicamente aquellos momentos que sirven a su propósito de crear contraste con el presente. No menciona las limitaciones, los conflictos, las carencias que caracterizaban esa época anterior, sino que presenta una versión editada de la realidad, donde todo era perfecto antes de que él llegara a interrumpir la armonía. Esta reconstrucción histórica opera como un espejismo que hace que la persona comience a cuestionar si realmente era feliz en su situación actual o si simplemente se había conformado con menos de lo que merecía. Antes me contabas todo, ahora siento que te estás alejando. Se convierte en el estribillo constante que busca generar culpa por el crecimiento natural que implica toda relación amorosa auténtica. El saboteador no comprende, o finge no comprender, que la intimidad verdadera requiere ciertos niveles de privacidad y que compartir la vida con una pareja implica necesariamente redistribuir las energías emocionales. Lo que presenta como abandono es, en realidad, evolución natural del alma que encuentra nuevos territorios donde expresarse y crecer. La nostalgia manufacturada funciona como un anzuelo emocional que se clava en las fibras más sensibles del corazón humano. El miedo al abandono y la culpa por seguir los impulsos naturales del crecimiento personal. El manipulador sabe exactamente cómo activar estos resortes primitivos, creando una sensación de deuda emocional que nunca podrá ser saldada porque se basa en premisas falsas. La persona comienza a sentir que debe elegir entre su felicidad presente y la lealtad hacia quien reclama su pasado como territorio perdido.
Jung observó que la sombra humana tiene una capacidad extraordinaria para utilizar el amor como disfraz de la posesión y la nostalgia como máscara del control. El saboteador no añora realmente los momentos compartidos, sino el poder que tenía sobre la atención, el tiempo y las decisiones de su víctima. Cuando habla del pasado con voz quebrada por la emoción, no está recordando el amor, sino lamentando la pérdida de influencia que ese amor le proporcionaba como intermediario emocional. La trampa más sutil de esta segunda señal radica en que apela a sentimientos genuinos de gratitud y cariño que la persona efectivamente siente hacia quien fue importante en su vida. El saboteador sabe que existe una conexión real, una historia compartida, vínculos auténticos, y utiliza estos elementos como palanca para mover la culpa y la obligación emocional. La víctima se debate entre honrar su pasado y abrazar su presente, sin comprender que esta disyuntiva es artificial y que ambas cosas pueden coexistir sin conflicto. La nostalgia manufacturada crea una distorsión temporal donde el pasado se vuelve más real e intenso que el presente, generando una insatisfacción constante con lo que se está viviendo ahora. La persona comienza a comparar cada gesto de su pareja actual con los recuerdos idealizados que han sido cuidadosamente seleccionados y potenciados por el manipulador, creando estándares imposibles de alcanzar porque se basan en fantasías retroactivas más que en experiencias reales. El resultado de esta segunda manifestación es una fragmentación de la experiencia presente. La víctima no puede entregarse completamente a su relación actual porque una parte significativa de su energía emocional está siendo constantemente reclamada por quien utiliza el pasado como arma para sabotear el presente, estableciendo así las condiciones perfectas para que las siguientes señales del sabotaje encuentren un terreno aún más vulnerable donde establecer sus raíces destructivas. Tercera señal: el aislamiento graduado disfrazado de protección. La tercera manifestación del sabotaje silencioso emerge como una niebla que se espesa lentamente, envolviendo a la víctima en un manto de aparente protección que gradualmente se convierte en una prisión invisible. «No me gusta cómo te trata la gente cuando estás con él», susurra la voz cargada de preocupación fabricada. «Creo que no ven lo especial que realmente eres». Esta frase aparentemente inocente funciona como la primera gota de un veneno que busca separar a la persona de su círculo social natural, creando un vacío emocional que solo el saboteador puede llenar. Jung comprendía que el aislamiento es la condición necesaria para que la manipulación opere sin interferencias, y que quien busca controlar a otro debe primero eliminar las voces alternativas que podrían ofrecer perspectivas diferentes. El manipulador inconsciente utiliza la técnica del aislamiento graduado como un jardinero que poda cuidadosamente las ramas de un árbol, eliminando una conexión social a la vez hasta que la persona se encuentra dependiendo exclusivamente de su guía emocional. No propone el aislamiento de manera directa, porque eso activaría las defensas naturales de la víctima, sino que siembra dudas sobre la intención de otros, sobre su capacidad de comprensión, sobre su derecho a opinar acerca de decisiones tan íntimas y personales como las que involucran el amor y la entrega mutua. «Tus amigas no te entienden como yo», se convierte en el mantra constante que busca establecer una jerarquía emocional donde el saboteador ocupa la posición de único intérprete autorizado de la realidad. Cada opinión externa es desacreditada no por su contenido, sino por su origen. Quien no ha vivido lo que ustedes vivieron juntos no puede comprender la profundidad de su conexión. Quien no conoce tu historia personal no tiene derecho a juzgar tus decisiones. Quien no ha estado presente en los momentos difíciles no merece ser escuchado en los momentos de elección. La trampa del aislamiento protector funciona porque apela a un instinto genuino de autopreservación emocional. Todos necesitamos sentirnos comprendidos y validados, especialmente cuando estamos atravesando procesos de cambio significativo como los que acompañan el inicio de una relación amorosa profunda. El saboteador se presenta como el único refugio seguro en un mundo que supuestamente no comprende la complejidad de los sentimientos involucrados, creando una dependencia emocional
que se disfraza de intimidad especial. Jung observó que la sombra humana tiene una capacidad extraordinaria para utilizar la vulnerabilidad ajena como terreno de cultivo para sus propias necesidades de control y relevancia. El saboteador no busca realmente proteger a su víctima del juicio externo, sino crear las condiciones ideales para que su propia influencia se vuelva indispensable, irreemplazable, la única voz que realmente importa cuando llega el momento de tomar decisiones sobre el rumbo de la vida emocional. La gente habla porque no tiene vida propia, susurra con voz consoladora, pero yo sí te entiendo, yo sí sé lo que necesitas. Estas palabras funcionan como un bálsamo que calma temporalmente la ansiedad generada por el conflicto social, pero que simultáneamente crea una adicción emocional a esa validación específica. La persona comienza a depender de la aprobación del saboteador para sentirse segura de sus propias percepciones, perdiendo gradualmente la confianza en su capacidad de navegación emocional independiente. El aislamiento graduado opera con una precisión quirúrgica que hace que la víctima no perciba la pérdida de conexiones hasta que se encuentra en una isla emocional, rodeada únicamente por la voz de quien orquestó su separación del mundo. Cada llamada no devuelta, cada invitación rechazada, cada conversación interrumpida contribuye a tejer una red de soledad donde solo el manipulador tiene las llaves de entrada y salida, estableciendo así las condiciones perfectas para intensificar su influencia sobre cada decisión importante. La tercera señal del sabotaje silencioso crea así un ecosistema emocional controlado, donde la realidad externa es filtrada exclusivamente a través de los intereses del saboteador, preparando el terreno psicológico para que las siguientes manifestaciones encuentren una mente más vulnerable, más dependiente, más dispuesta a cuestionar sus propios instintos en favor de la guía externa que se ha vuelto indispensable para su equilibrio emocional cotidiano. Cuarta señal: la comparación tóxica, como herramienta de desestabilización. La cuarta manifestación del sabotaje emocional se despliega como un espejo distorsionado que refleja no la realidad, sino una versión manipulada de ella, diseñada específicamente para generar insatisfacción con lo que se posee y añoranza por lo que aparentemente se ha perdido. Mira cómo Pedro trata a María. Eso sí es amor verdadero. Susurra la voz cargada de intencionalidad venenosa, estableciendo comparaciones que funcionan como dagas invisibles clavadas en el corazón de la confianza mutua. Jung comprendía que la comparación es una de las armas más efectivas contra la felicidad humana, porque transforma la experiencia única e irrepetible de cada relación en una competencia donde siempre se puede encontrar algo que falta, algo que otros tienen y que nosotros aparentemente no merecemos o no hemos sabido conseguir. El saboteador inconsciente utiliza la técnica de la comparación selectiva como un artista de la manipulación que selecciona cuidadosamente los elementos que servirán a su propósito destructivo, ignorando completamente los aspectos problemáticos de las relaciones que presenta como ejemplares. No menciona las crisis, los conflictos, las limitaciones que toda pareja enfrenta, sino que construye una narrativa idealizada donde otros han conseguido lo que la víctima aparentemente no ha sabido obtener de su propia relación, sembrando la semilla de la insatisfacción en terreno fértil, preparado por las señales anteriores. Tu hermana sí encontró a alguien que la valora. Se convierte en el estribillo constante que busca activar los mecanismos de competencia familiar y social que todos llevamos grabados en lo más profundo de la psique. El manipulador conoce exactamente qué botones presionar para despertar la envidia, la sensación de injusticia cósmica, el sentimiento de que la vida ha sido generosa con otros, pero tacaña con quien debería haber recibido lo mejor. Esta comparación no busca inspirar mejores comportamientos, sino crear un estado permanente de insatisfacción que haga que la persona cuestione constantemente si realmente está recibiendo el amor que merece. La trampa de la comparación tóxica funciona porque apela a inseguridades universales que todos los seres humanos experimentan en algún momento de su vida amorosa. El miedo de no ser suficientemente valorado, la duda sobre si estamos recibiendo el nivel de cuidado que merecemos, la pregunta constante
sobre si existe alguien en el mundo que podría amarnos mejor de lo que nos aman ahora. El saboteador no crea estas inseguridades, sino que las identifica con precisión quirúrgica y las utiliza como material de construcción para edificar un castillo de dudas. Jung observó que la sombra humana posee una capacidad extraordinaria para proyectar sus propias carencias en la evaluación de la felicidad ajena, utilizando la comparación como mecanismo de nivelación emocional. Si yo no puedo ser feliz, entonces nadie a mi alrededor tiene derecho a serlo tampoco. El saboteador que constantemente señala lo que otros reciben y la víctima aparentemente no obtiene, está en realidad expresando su propio vacío existencial, su propia incapacidad para experimentar la plenitud que observa en la relación que busca destruir. Él nunca te llevaría a esos lugares especiales donde te mereces estar. Susurra con voz melancólica, cargada de posibilidades inexploradas, creando la ilusión de que existe un mundo paralelo donde la persona sería tratada como una reina, donde cada deseo sería anticipado, donde cada necesidad sería satisfecha antes incluso de ser expresada. Esta fantasía de la relación perfecta, que supuestamente existe en algún lugar para alguien más, pero no para la víctima actual, funciona como un veneno lento que va erosionando la gratitud por lo que se tiene hasta convertirla en resentimiento por lo que supuestamente falta. La comparación tóxica crea una distorsión perceptual donde cada gesto de amor recibido es medido contra estándares imposibles extraídos de observaciones superficiales de otras relaciones, generando una insatisfacción crónica que no puede ser curada porque se basa en premisas falsas. La persona comienza a llevar una cuenta mental de lo que recibe versus lo que otros aparentemente obtienen, perdiendo la capacidad de valorar la singularidad de su propia experiencia amorosa y cayendo en la trampa de creer que el amor se puede cuantificar y comparar como mercancía en un mercado emocional. El resultado devastador de esta cuarta señal es la transformación de una mente agradecida en una mente hambrienta, de un corazón satisfecho en un corazón que constantemente busca más sin poder encontrar nunca suficiente, porque la vara de medición ha sido saboteada desde el exterior por alguien que necesita que otros sean tan infelices como él mismo, estableciendo así las condiciones perfectas para que las siguientes manifestaciones del sabotaje encuentren un terreno aún más árido, donde sembrar sus semillas de destrucción relacional. Quinta señal: la creación de emergencias emocionales artificiales. La quinta manifestación del sabotaje silencioso emerge como una tormenta que aparece súbitamente en días despejados, creando crisis emocionales que exigen atención inmediata, precisamente en los momentos de mayor intimidad y conexión de la pareja. Necesito hablar contigo urgentemente. Es algo muy importante, susurra la voz cargada de dramatismo calculado, interrumpiendo sistemáticamente cada momento de paz y armonía con situaciones que aparentan ser emergencias vitales, pero que, bajo examen cuidadoso, revelan ser dramas manufacturados para reclamar territorio emocional. Jung comprendía que la urgencia artificial es una de las herramientas más efectivas de la manipulación, porque apela al instinto humano de protección y cuidado, transformando la compasión natural en un mecanismo de control que opera sin que la víctima comprenda la naturaleza estratégica de estas interrupciones constantes. El saboteador inconsciente utiliza el timing como arma psicológica, desarrollando una intuición casi sobrenatural para detectar cuándo su víctima está experimentando momentos de mayor conexión y felicidad con su pareja, y eligiendo precisamente esos instantes para desplegar sus crisis emocionales más elaboradas. No se trata de coincidencia, sino de un patrón sistemático donde cada celebración, cada momento íntimo, cada instante de paz compartida se convierte en la señal perfecta para que aparezca una emergencia que requiere atención exclusiva e inmediata, fracturando así la continuidad emocional de la relación que busca sabotear. Creo que voy a hacer algo terrible si no hablas conmigo ahora. Se convierte en el chantaje emocional disfrazado de vulnerabilidad auténtica, apelando al sentido de responsabilidad que toda persona compasiva siente hacia quienes aparentan estar en peligro. Estas amenazas sutiles funcionan como cadenas invisibles que atan a la víctima
a un estado permanente de alerta emocional, impidiéndole relajarse completamente en su relación, porque siempre existe la posibilidad de que aparezca la próxima crisis que requerirá su intervención salvadora inmediata. La creación de emergencias artificiales opera aprovechando la noble tendencia humana hacia el cuidado y la protección de quienes parecen vulnerables, transformando estas virtudes en mecanismos de esclavitud emocional. El saboteador no necesita estar realmente en crisis para generar la sensación de urgencia. Simplemente debe conocer los puntos sensibles de su víctima, sus miedos más profundos sobre el abandono y la responsabilidad, y activar estos resortes con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para obtener la respuesta deseada. Jung observó que la sombra humana posee una capacidad extraordinaria para utilizar la propia fragilidad como arma de guerra emocional, presentando debilidades reales o imaginarias como situaciones que requieren rescate inmediato. El manipulador que constantemente genera emergencias no busca realmente solucionar sus problemas, sino mantener a la víctima en un estado permanente de tensión y disponibilidad, donde cada momento de felicidad compartida con otros se vea interrumpido por la necesidad de atender una crisis que curiosamente nunca se resuelve de manera definitiva. «Si no vienes ahora, no sé qué va a pasar conmigo», susurra con voz quebrada por la desesperación aparente, creando la ilusión de que la estabilidad emocional del saboteador depende exclusivamente de la disponibilidad inmediata de quien está siendo manipulado. Esta dependencia fabricada funciona como una droga emocional que hace que la víctima se sienta indispensable, única, la única persona en el mundo capaz de brindar el consuelo necesario, alimentando así su ego mientras simultáneamente la esclaviza a un ciclo interminable de rescates que nunca logran rescatar realmente a nadie. Las emergencias emocionales artificiales crean un patrón de interrupción constante que impide que la relación principal desarrolle la profundidad y continuidad necesarias para florecer plenamente. Cada conversación importante con la pareja puede ser interrumpida por una crisis que aparenta ser más urgente. Cada plan romántico puede ser cancelado por una emergencia que requiere atención inmediata. Cada momento de intimidad puede ser fragmentado por la necesidad de acudir en auxilio de quien ha convertido la crisis en su forma preferida de comunicación. La quinta señal del sabotaje silencioso establece así un estado permanente de fragmentación emocional, donde la víctima no puede entregarse completamente a ninguna experiencia porque siempre está esperando la próxima interrupción, la siguiente crisis, la nueva emergencia que requerirá suspender la vida para atender las necesidades de quien ha aprendido que la manera más efectiva de obtener atención es generando situaciones que aparentan poner en riesgo la estabilidad emocional propia o la paz de otros. Sexta señal: la reescritura histórica de la identidad previa. La sexta manifestación del sabotaje emocional se despliega como un arqueólogo malévolo que excava selectivamente en el pasado de la víctima, desenterrando únicamente aquellos fragmentos que sirven para construir una narrativa donde la persona era supuestamente más auténtica, más libre, más verdaderamente ella misma, antes de que la influencia de su pareja actual comenzara a operar sobre su identidad. Te has vuelto muy callada. Antes eras tan espontánea, susurra la voz cargada de nostalgia venenosa, creando la ilusión de que el crecimiento natural y la adaptación que acompañan toda relación amorosa profunda son en realidad procesos de pérdida de la esencia personal. Jung comprendía que la identidad humana es un río en constante movimiento, no una estatua inmutable, y que quienes buscan sabotear el crecimiento amoroso de otros utilizan la falsa promesa de un retorno a versiones anteriores del ser como anzuelo para detener la evolución natural del alma hacia nuevas formas de expresión y plenitud. El saboteador inconsciente funciona como un editor malicioso de la historia personal, seleccionando cuidadosamente aquellos episodios del pasado que contrastan favorablemente con el presente para crear la sensación de que algo valioso se ha perdido en el proceso de amar y ser amado. No menciona las limitaciones, las inseguridades, los vacíos existenciales que caracterizaban esa época anterior
sino que presenta una versión idealizada donde la víctima era aparentemente más completa, más realizada, más fiel a su naturaleza esencial antes de que el amor la cambiara supuestamente para peor. Recuerdo cuando tenías tantos sueños, tantos proyectos, se convierte en el lamento constante que busca generar la sensación de que la relación actual funciona como una prisión que impide el despliegue del potencial auténtico. El manipulador no comprende o finge no comprender que los sueños evolucionan, que los proyectos se transforman, que la madurez emocional implica necesariamente una reorganización de prioridades donde el amor compartido puede convertirse en la plataforma desde la cual nuevas formas de realización personal se vuelven posibles, no en el obstáculo que las impide. La reescritura histórica de la identidad opera apelando a un miedo universal que todos los seres humanos experimentan en algún momento de sus vidas, la posibilidad de perderse a sí mismos en el proceso de amar a otro. El saboteador no crea este temor, sino que lo identifica con precisión quirúrgica y lo utiliza como materia prima para construir una narrativa donde el amor se presenta como enemigo de la autenticidad, donde la entrega mutua se interpreta como traición a la esencia personal, donde la felicidad compartida se redefine como conformismo que mata el espíritu libre. Jung observó que la sombra humana posee una capacidad extraordinaria para utilizar la nostalgia como arma contra el crecimiento, presentando versiones estáticas del pasado como superiores a las posibilidades dinámicas del presente. El saboteador que constantemente evoca lo que la víctima era antes, está en realidad expresando su propia resistencia al cambio, su propio miedo a que el crecimiento de otros lo deje atrás, su propia incapacidad para aceptar que las personas que ama pueden evolucionar hacia formas de ser que ya no incluyen su presencia central en la arquitectura emocional cotidiana. Antes eras más aventurera, más dispuesta a correr riesgos, susurra con voz melancólica cargada de reproches disimulados, ignorando completamente que la aparente disminución de ciertos comportamientos puede reflejar no pérdida de vitalidad, sino ganancia de sabiduría, no reducción de coraje, sino refinamiento de la capacidad de elegir dónde invertir la energía vital de manera más consciente y efectiva. La trampa radica en presentar la madurez emocional como deterioro del espíritu, la estabilidad como muerte de la pasión, la felicidad compartida como traición a la libertad individual. La sexta señal del sabotaje silencioso crea una fragmentación temporal donde la víctima comienza a sentir nostalgia por versiones de sí misma que pueden haber sido menos plenas, menos realizadas, menos felices de lo que es ahora, pero que el manipulador presenta como épocas doradas que merecen ser recuperadas. Esta distorsión genera un conflicto interno, donde la persona debe elegir entre honrar su crecimiento presente o retroceder hacia formas anteriores de ser que ya no corresponden con su nivel actual de desarrollo emocional y espiritual. El resultado devastador de esta reescritura histórica es la creación de una insatisfacción crónica con el presente, una sensación permanente de que algo esencial se ha perdido en el camino, cuando en realidad lo que se ha perdido pueden ser precisamente aquellos elementos que impedían el florecimiento completo del ser hacia formas más maduras, más integradas, más auténticamente plenas de existir en el mundo y de relacionarse consigo mismo y con otros. Séptima señal: la siembra de profecías autocumplidas destructivas. La séptima y más devastadora manifestación del sabotaje silencioso emerge como una hechicera que teje maldiciones disfrazadas de predicciones, plantando semillas de futuro destrucción en el jardín del presente amoroso con una precisión que haría temblar a los oráculos antiguos. Todas las relaciones como la tuya terminan mal, ya verás. Susurra la voz cargada de certeza profética, creando un campo magnético de expectativa negativa que atrae hacia sí mismo precisamente aquello que aparenta simplemente predecir. Jung comprendía que la mente humana posee una tendencia poderosa hacia la materialización de aquello en lo que se enfoca con suficiente intensidad y repetición, y que quienes buscan destruir la felicidad ajena utilizan esta ley psicológica como la más refinada de sus armas, transformando a sus víctimas en cómplices inconscientes
de la destrucción de su propia felicidad. El saboteador inconsciente utiliza la técnica de la profecía autocumplida como un arquitecto de la desgracia que diseña meticulosamente el blueprint de la destrucción futura, presentándolo no como deseo malévolo, sino como sabiduría extraída de la experiencia y la observación cuidadosa de patrones humanos universales. Los hombres como él siempre abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Se convierte en el mantra constante que busca instalar en la mente de la víctima un programa de expectativa que gradualmente se convierte en realidad a través del mecanismo sutil pero implacable de la manifestación inconsciente. La siembra de profecías destructivas opera aprovechando la vulnerabilidad natural que toda persona experimenta cuando se entrega al amor, el miedo ancestral al abandono, la inseguridad sobre el futuro, la pregunta constante sobre si esta felicidad presente tiene la solidez necesaria para resistir las tormentas que inevitablemente acompañan toda relación humana profunda. El manipulador no crea estos temores, sino que los identifica con la precisión de un cazador que conoce las huellas de su presa y los utiliza como tierra fértil donde plantar las semillas de la duda sistemática sobre la sustentabilidad del amor que busca destruir. Ya verás cómo cambia cuando se aburra de ti, susurra con voz cargada de compasión falsa, instalando un virus mental que comenzará a operar desde el inconsciente, haciendo que la víctima interprete cada gesto natural de su pareja a través del filtro de esta predicción venenosa. Un silencio reflexivo se convierte en señal de aburrimiento. Una conversación menos intensa se interpreta como pérdida de interés. Cada variación normal en el ritmo de la relación se redefine como confirmación de que la profecía está comenzando a cumplirse, creando así una espiral descendente que efectivamente puede llevar a la materialización de aquello que inicialmente era solo una proyección malévola. Jung observó que la sombra humana posee una capacidad extraordinaria para utilizar el poder creativo de la mente como fuerza destructiva, invirtiendo la polaridad de la manifestación consciente para generar precisamente aquello que dice querer evitar. El saboteador que constantemente predice el fracaso de la relación ajena no está expresando preocupación genuina, sino canalizando su propia incapacidad para crear o mantener vínculos duraderos hacia la destrucción sistemática de lo que otros han conseguido construir con esfuerzo, dedicación y amor auténtico. La profecía autocumplida funciona porque transforma a la víctima en detective de su propia desgracia, buscando constantemente evidencias que confirmen las predicciones recibidas hasta encontrarlas, porque toda relación humana contiene momentos de tensión, de diferencia, de conflicto natural que pueden ser interpretados como señales del fin si se observan a través del lente distorsionado de la expectativa negativa. La persona comienza a vivir en estado permanente de vigilancia emocional, esperando el momento en que la profecía se hará realidad, y esta vigilancia misma crea la tensión y la distancia que pueden efectivamente conducir al resultado predicho. Te lo dije, todos los hombres son iguales, susurra la voz llena de satisfacción disimulada cuando la relación finalmente atraviesa una crisis que puede ser interpretada como confirmación de la predicción original. El saboteador no celebra abiertamente la destrucción que ha ayudado a orquestar, sino que se presenta como el único que realmente entendía la situación desde el principio, posicionándose como refugio emocional para quien ahora se encuentra confundida, herida, dudando de su propia capacidad de discernimiento sobre el amor y las intenciones humanas. La séptima señal del sabotaje silencioso completa así el círculo destructivo que comenzó con el cuestionamiento disfrazado de preocupación y culmina con la materialización de las profecías negativas que fueron sistemáticamente instaladas en la conciencia de la víctima. El resultado final es una persona que no solo ha perdido una relación que podría haber sido fuente de crecimiento y felicidad, sino que ha quedado programada para dudar de su propia capacidad de crear y mantener vínculos amorosos duraderos, estableciendo así las condiciones perfectas para que el ciclo de sabotaje se repita en futuras oportunidades de amor que se presenten en su vida. El saboteador ha conseguido así no solo destruir una relación específica, sino infectar la capacidad misma de la víctima para confiar en el amor,
para entregarse plenamente, para crear los vínculos profundos que el alma humana necesita para florecer en toda su magnificencia. La tragedia final radica en que quien ejecutó este sabotaje sistemático probablemente no comprende completamente la magnitud del daño causado, porque opera desde su propia sombra inconsciente, desde sus propios vacíos no resueltos, desde su propia incapacidad para tolerar la felicidad que no puede crear o experimentar por sí mismo. El viaje que acabas de recorrer no es simplemente información que puede archivarse en un rincón de la mente y olvidarse cuando termine este vídeo. Lo que has presenciado es un mapa de las cavernas más profundas del alma humana, donde la sombra opera con una precisión que desafía toda comprensión racional y donde el amor se convierte en el campo de batalla más feroz que existe entre las fuerzas de la creación y las fuerzas de la destrucción. Jung nos enseñó que la conciencia es la única luz capaz de iluminar estos territorios oscuros. Y ahora que has visto las 7 señales en toda su magnificencia terrible, ya no puedes regresar a la inocencia de quien no sabe reconocer cuando está siendo saboteado desde las sombras de la inconsciencia ajena. La sabiduría que llevas contigo ahora es un regalo y una responsabilidad. Un regalo porque te protegerá de caer en las trampas que han destruido millones de relaciones que podrían haber florecido en jardines de amor auténtico, y una responsabilidad porque quien puede ver también debe elegir qué hacer con esa visión. No basta con reconocer el sabotaje cuando aparece disfrazado de preocupación, nostalgia, protección, comparación, urgencia, nostalgia identitaria o profecía destructiva. Es necesario desarrollar la fortaleza interior para resistir estas influencias sin permitir que la amargura o la desconfianza contaminen la propia capacidad de amar y ser amado con plenitud. El saboteador silencioso que opera en tu vida puede ser alguien que genuinamente te ama, pero que no ha resuelto sus propios vacíos existenciales, alguien que proyecta sus carencias en tu felicidad sin siquiera comprender que lo está haciendo. La compasión es posible, pero no debe convertirse en complicidad con la destrucción de lo más sagrado que posees, tu derecho a crecer, a cambiar, a evolucionar, a encontrar en el amor compartido una plataforma para convertirte en la versión más plena y auténtica de quien realmente eres. El perdón puede coexistir con límites claros, la comprensión con la protección firme de tu territorio emocional. Jung sabía que la individuación, ese proceso sagrado de convertirse en quien realmente somos, requiere valor para enfrentar no solo nuestras propias sombras, sino también las sombras de quienes nos rodean cuando intentan impedirnos crecer más allá de las versiones de nosotros mismos que les resultan cómodas, familiares, controlables. El amor verdadero celebra el crecimiento mutuo, incluso cuando ese crecimiento implica cambios que inicialmente pueden generar incomodidad o requiere adaptación de ambas partes. Quien te ama realmente quiere verte florecer, no marchitarte para que permanezcas siempre disponible para sus necesidades emocionales no resueltas. La última verdad que debes llevar grabada en el corazón es esta: tu felicidad no es negociable, tu crecimiento no requiere permiso de nadie, y tu derecho a amar y ser amado plenamente no puede ser sometido a referéndum por quienes no han logrado crear esa plenitud en sus propias vidas. El sabotaje silencioso pierde todo su poder cuando es reconocido, nombrado, confrontado con la luz implacable de la conciencia despierta. No permitas que las voces del miedo, disfrazadas de sabiduría, te roben la oportunidad de experimentar la magnificencia de un amor que te permita ser quien realmente eres, no quien otros necesitan que seas para sentirse seguros en sus propias limitaciones. Si este viaje por las profundidades de la psique humana ha resonado en algún lugar secreto de tu alma, si has reconocido patrones que operan en tu propia vida, si sientes que algo importante se ha despertado en tu interior, honra esa resonancia con acciones concretas. Comparte esta revelación con quienes también necesitan esta luz para navegar sus propias relaciones. Dale me gusta para que otros puedan encontrar estas verdades cuando las necesiten y suscríbete para continuar este viaje de despertar emocional donde cada semana exploramos nuevos territorios de la sabiduría junguiana aplicada a la vida real. Tu alma ya no puede fingir que no sabe lo que ahora sabe.
y esa imposibilidad de regresar a la ignorancia es el primer paso hacia una libertad emocional que nadie podrá arrebatarte jamás.